Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Por favor, abran sus Biblias allí. Vamos a meditar. Ahora nos toca estudiar el capítulo 5 de Primera de Corintios. Voy a pedirles que por favor lo abran allí. Y vamos a tener también la lectura de la palabra del Señor. El tema que hoy quiero tratar con ustedes es así. Se llama así, tolerancia peligrosa, la tolerancia peligrosa, basado en 1 Corintios capítulo 5 en sus Biblias. Y voy a invitarles a leer la palabra del Señor, justamente los primeros 5 versos. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ella no vuelva vacía, Señor, que podamos abrir nuestros oídos, escucharla, meditarla, reflexionarla, Señor, porque es tan importante y vital para nuestras vidas. Señor, yo te pido humildemente que uses este vaso de barro para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Reconozco que es un milagro el enseñar tu palabra, pero sin tu Espíritu Santo no habría iluminación, no habría entendimiento, pero gracias porque creemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos ustedes saben que hay algunas cosas que algunas personas no toleran en su salud, porque la tolerancia a algunas cosas se pueden convertir peligrosas. Personas con poca tolerancia al dolor, por ejemplo, o a la lactosa, tienen poca tolerancia. Pero hay otra tolerancia peligrosa, y es la tolerancia hacia el pecado. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Como ya mencionamos, los corintios tenían un trasfondo social disoluto. O sea, tuvieron mucha dificultad en vencer ese pasado inmoral. Tenían mucha dificultad para desprenderse de ese pasado, diríamos, corrupto, promiscuo, ¿verdad? Y eso lo trajeron a la iglesia. Pablo habría escrito una carta anterior para referirse a este asunto. Lo menciona 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Esa carta desapareció, no la tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, tiene que volver a escribir, tocar este asunto nuevamente y corregir este pecado en la iglesia. Él dijo, vamos a tratarlo nuevamente porque no veo que haya cambios. Hermanos, ¿qué estaba sucediendo? El exceso de libertad sexual de los creyentes de Corinto era algo remarcado en la iglesia y tuvieron mucha dificultad en vencer ese pasado inmoral. Por eso Pablo tuvo que escribir lo que dijo, tuvo que plasmar, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque para los corintios el tener intimidad era parte de la vida cotidiana, era algo que incluso ellos lo compararon como la comida. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Ellos pensaban que las relaciones sexuales eran lícitas para ellos. Partían de este concepto muy común en esa época y está expresado en el versículo que yo les leí. A esto podemos añadirle que para los griegos y romanos la fornicación pertenecía al tipo de cosas no pecaminosas. Ellos pensaban que la fornicación no era pecado, no era algo que afectaba al espíritu. Es decir,
no era algo por el cual tenían que preocuparse. No es de extrañar entonces que algunos hermanos de la iglesia de Corintio vivían y practicaban la fornicación. Para ellos significaba que no era pecado, ¿verdad? Además, hermanos, para legitimar la fornicación, pues se afirmaba lo siguiente: así como el alimento es para el vientre, el cuerpo es para el sexo. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 13. Lo que podría decirse algo así como: yo necesito, diríamos, acompañarme porque lo necesito, porque mi cuerpo lo necesita. Pablo reprocha esta manera de razonar porque el sexo no es como el comer. Si bien es cierto que el vientre y la comida están adaptados y destinados el uno para el otro, el alimento no es pecado, mientras que la fornicación es por naturaleza propia una profanación. Ellos no podían comparar una cosa con la otra. El alimento no tiene influencia sobre el destino de nuestras almas, ¿ok? Pero la fornicación sí, y no podemos jugar con ese tema. El cuerpo no fue jamás destinado solo para la satisfacción sexual. Por eso afirmamos lo siguiente, y va a aparecer, entiendo, en la pantalla: la tolerancia en la iglesia es muy peligrosa. Pablo nos ofrece por eso 4 maneras de cómo debemos combatirla. Voy a ir a la primera manera de cómo combatir esa tolerancia. La primera manera, la tolerancia se combate con el lamento, ¿ok? Con la tristeza. No es algo para celebrar el que 2 personas estén fornicando, no es algo para celebrar, es algo para dolernos, para entristecernos, es algo que no se puede pasar por alto, y Pablo se los hace ver a los hermanos de Corintio. ¿Qué pecado está señalando Pablo? Pablo menciona una inmoralidad que ni siquiera entre los gentiles se tolera, ni siquiera entre los gentiles se permite. Pablo dice: ni siquiera los gentiles aplauden lo que ustedes están tolerando en su propia iglesia. El problema en la iglesia de Corintios era un problema de inmoralidad. La palabra griega traducida como inmoralidad es porneia. Es un término general que se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, es decir, 2 personas, ¿verdad? Una persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona que no está casada, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, fornicación, incesto, bestialidad. Y eso ellos no lo estaban señalando. Había una relación ilícita entre un hombre supuestamente hermano de la iglesia, una relación sexual con su madrastra. Pablo observa esto y dice: este es un pecado repulsivo, este es un pecado que ni siquiera los gentiles lo toleran y lo celebran, pero en el caso de ustedes no pasa nada. Los gentiles desaprueban abiertamente ese tipo de pecado, pero ustedes ni se lamentan, ni se sienten mal, aún sabiendo lo que la palabra de Dios habla acerca de tener relaciones sexuales en la familia, como Levítico capítulo 18, versículo 8, Deuteronomio capítulo 22, versículo 20. Pero además de eso, es un pecado público, o sea, era muy conocido, todos lo sabían. No solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Por eso la frase dice: de cierto se oye entre vosotros. O sea, literalmente esto ya ha sido reportado entre vosotros. Ya no es un secreto, o mejor dicho, es un secreto a voces. Todos saben de esa relación ilícita de este hermano con su madrastra. Y Pablo dice: ustedes, en vez de lamentarlo, simplemente no hacen nada. Han tenido una reacción equivocada. En lugar de lamentarse y corregir el problema, ustedes se sienten orgullosos, arrogantes por lo que está pasando allí. No puede ser, dice
el apóstol Pablo. ¿De dónde viene esa arrogancia? ¿De dónde viene ese orgullo? Probablemente los corintios tenían este lema: déjenlos que hagan lo que quieran, vivan y dejen vivir a los demás. O, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si alguien está pecando? Nosotros no podemos juzgar a nadie. Eso entre Dios y el individuo. Y Pablo dice, no, se equivocan. No es un problema entre el individuo y Dios. Esto está afectando la vida de esas personas y está afectando a toda la iglesia. Es un problema que hay que atenderlo. Hermanos, la realidad es que todo pecado, y va a aparecer en la pantalla también, todo pecado en nuestras vidas y en la iglesia debe ser confrontado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no todos los pecados en la iglesia requieren ser tratados públicamente. Este caso en particular era un problema público y aún así la iglesia no hacía nada al respecto. Y eso estaba minando la integridad, la efectividad de esa iglesia en su entorno. Ahora, hay 3 categorías de pecado que deben ser tratadas públicamente si el pecador no se arrepiente, porque afecta a la persona, afecta a su entorno, afecta a la iglesia. Pecados que amenazan, por ejemplo, la salud moral de la iglesia. Los corintios no lo estaban abordando, no lo estaban tratando. Tenían un miembro cuyo pecado era bien conocido, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y eso estaba dañando la reputación de Cristo. Hermanos, la misma reputación del reino de Dios. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? No era una broma, esto era algo serio. Además, hay que confrontar pecados que amenazan la salud doctrinal de la iglesia. La palabra de Dios exige que confrontemos a cualquiera que enseñe una doctrina falsa que descarría a las personas, o pecados que amenazan la salud emocional de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 17 nos dice que debemos lidiar con personas que causan divisiones y tropiezos. Alguien que siembra discordia, que se involucra en chismes, en murmuraciones, en difamaciones, que están atentando contra la salud espiritual y emocional de la iglesia. Esta iglesia de Corinto, en vez de abordar el descarado pecado de inmoralidad en su iglesia, ellos lo ignoraban, lo toleraban, pero esa tolerancia estaba siendo peligrosa. Mira lo que dice el versículo 2 en sus Biblias. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Ve lo que dice aquí? ¿No debieran haberse lamentado, entristecido, llorado, quebrantamiento por lo que uno de los miembros o uno de los hermanos está haciendo? No, los corintios estaban orgullosos de no haber tratado con este pecado. Probablemente decían, en nuestra iglesia no juzgamos a las personas, somos una iglesia que enseña la gracia. Pero esa gracia no significa la tolerancia del pecado. Pablo dijo que esta era la respuesta equivocada. En cambio, deben lamentarse, deben sufrir, deben llorar, porque no es una broma, no es una gracia, no es algo que podemos pasarlo a la ligera. Hermanos, hace un tiempo atrás conversé con un amigo que abandonó su familia, abandonó su esposa, abandonó sus hijos, cayó en inmoralidad. Cada vez que hablaba con él, era como hablar con una pared. Era como si la persona que yo conocía hubiera muerto. Y ahora era una persona totalmente diferente. No reconocía lo que estaba haciendo. Eso es exactamente lo que Pablo quería decir. Cuando un cristiano cae en pecado y no se arrepiente, debemos lamentarlo como si hubiéramos perdido a un ser querido. Eso tiene que llenar nuestro corazón de tristeza. La tolerancia sin corrección, hermanos, y eso va a aparecer en la pantalla,
La tolerancia sin corrección lleva a la insensibilidad y a la normalización del pecado. O sea, si somos permisivos y si somos tolerantes, prontamente vamos a caer en la insensibilidad. O sea, ¿qué es insensibilidad? No me afecta, no nos afecta para nada, no hay problema. Y lo normalizamos, o sea que es una norma, cualquiera lo puede hacer. Así somos, así estamos. Pero hermanos, recordemos que la iglesia es santa. Amén. Que el Espíritu de Dios está con nosotros. Que estamos llamados a caminar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Amén. No es cualquier Dios, es un Dios santo. Por eso Pablo dijo, la primera manera de combatir la tolerancia es con el lamento. Lamentense, lloren. Es como si uno hubiera perdido a una persona. Pero no solamente Pablo dijo que la tolerancia se combate con el lamento, también dijo que la tolerancia se combate juzgando el pecado. Pablo juzgó el pecado. Mire el versículo 3 al final. Dice el versículo 3, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Juzgó. Pastor, es que nosotros entendemos que la Biblia dice que no debemos de juzgar. Hermano, la Biblia dice que hay que juzgar. Y dice aquí, Pablo ha juzgado al que tal cosa ha hecho. Él lo hizo. Porque los hermanos de la iglesia de Corintios no hacían nada al respecto. Y dijo Pablo, lo voy a hacer yo. Ahora lea conmigo el versículo 4 y versículo 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira lo que dice el versículo 5. El tal, o sea, el hermano que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, el tal sea ¿qué? ¿Entregado a quién? ¿Para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea, Pablo emitió un juicio. Otra palabra, o mejor dicho, la palabra juicio se relaciona con el discernimiento. Pablo usó el discernimiento y juzgó a este hermano. En primer lugar, dice Pablo, ese juicio de Pablo conllevó lo siguiente: he decidido entregarlo a Satanás. ¿Qué significa he decidido entregarlo a Satanás? Es un eufemismo para expulsar a alguien de la iglesia. Es una excomunión. Es una decisión extrema de retirar a esa persona porque no quiso aceptar, no hubo arrepentimiento. Mateo 18 enseña, Jesús dijo que primero se debe conversar uno a uno, luego llévalo a otras dos personas. Si no entiende, si no se arrepiente, no son cualquier personas, son dos personas que aman, que quieren la restauración de ese hermano, de esa hermana. Y dice el Señor, si no lo entiende, si no hay recapacitación, si no hay arrepentimiento, llévalo a la iglesia y trátalo, dice, como un inconverso. Entonces, Pablo aquí nos da a entender que era importante hacer esa excomunión. Pero Pablo también explicó que decidió apartar al cristiano de Corinto para la destrucción de la carne. No es solamente apartar a la persona por apartarla, sino a fin de que su espíritu, dice la Biblia, sea salvo en el día del Señor. Hay varias interpretaciones aquí para destrucción de la carne, pero bien podría parafrasearse como hasta que su carne se llene de pecado. En otras palabras, si la persona no se arrepiente, apártala de la iglesia hasta que se llene de pecado. ¿Qué significa eso? Hasta que Satanás lo quebrante completamente, pero su espíritu pueda ser salvo. ¿Ahora entienden? Lo importante es que esa persona pueda salvarse. Apártenlo, entréganlo a Satanás. Muchas veces esto pasa en algunos hogares.
experimentan el tener un hijo rebelde, un hijo que no se arrepiente, un hijo que persiste, que hace y que deshace. No hay manera, no hay forma. Y los padres tienen que tomar una decisión muy dolorosa, pero hay que tomarla y retirarlo de la casa y enviarlo al mundo. ¿Qué va a pasar? Queda expuesto a todo tipo de maldad inimaginable. Claro que sí. Pero si se hace esto, ¿verdad? Como pasó con el hijo pródigo, probablemente hay un arrepentimiento y vuelva a la casa. Porque Satanás lo quebrantará completamente, pero su espíritu podrá ser salvado. Son medidas drásticas, últimas frente a la rebelión. A veces tenemos que hacer lo mismo en la iglesia. Tenemos que decir, nos importas tanto tú, te valoramos tanto, te apreciamos tanto como valoramos y amamos la iglesia para permitirte continuar pecando. Por eso es importante que entiendas que esta medida drástica busque el arrepentimiento de tu corazón. ¿No es eso lo que el hijo pródigo pasó? Se fue de la casa de su padre. La palabra de Dios lo cuenta en Lucas capítulo 15. Y luego dice, estando ya en el fondo, habiendo pisado el fondo de su desgracia, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Hermanos, como va a aparecer en la pantalla, la palabra de Dios dice que debemos juzgar el pecado dentro de la iglesia. Si no, el pecado prevalecerá y contaminará a todos. Muchos dicen, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si alguien está en pecado? No somos Dios, no debemos hacerlo. Es entre el individuo y Dios. Y nos basamos, y a veces las personas se basan en Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38 y Lucas 41 al 42, donde dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Pero aquí lo que está sucediendo, Jesús está hablando estas palabras y tenemos que entender el contexto de quién está recibiendo estas palabras. Y el contexto, hermanos, es basado en un juicio fariseo. Era para los fariseos que tenían que escuchar estas palabras de juicio. Muchas veces decimos, todos somos pecadores y tú no eres quien para juzgarme. Ese es el trabajo de Dios. Y así se escuda el pecado en nuestras vidas. Y usamos este versículo de Lucas. Pero Jesús está atacando la hipocresía de los fariseos. Lo que él está señalando era un juicio fariseo, hipócrita. ¿Por qué? Porque los fariseos, estaban tratando de quitarle la viga a una persona cuando ellos tenían ¿qué? Un tronco. O sea, eran listos para señalar a los demás, pero no se veían ellos mismos. Estaban condenando algo que ellos mismos estaban haciendo. No tenían autoridad para juzgar. Jesús le dice, paren de juzgar, no lo sigan haciendo. Jesús no está condenando la mutua rendición de cuentas. Jesús no está contradiciendo lo que enseña la palabra, donde habla que tenemos que rendirnos cuentas dentro de la iglesia y juzgarnos y juzgar el pecado dentro de la iglesia. Pero primero tenemos que limpiar nuestros ojos antes que nada para poder señalar a otra persona. Limpiar nuestras propias vidas debe ser nuestra prioridad. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, lo siguiente. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Vosotros que sois espirituales, diga espirituales. Espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué espíritu? Mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar en la Biblia es un término de médico sobre la medicina. Habla de
restaurar. Habla de un hueso quebrado, que hay que volverlo a su sitio para que vuelva a tener movilidad, vuelva a hacer lo que hacía antes. Por eso es que la Biblia, cuando habla de restaurar, dice que lo hagamos con mansedumbre, no caerle a bibliazos al hermano, hasta romperle la cabeza. No, dice, hazlo con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Eso, ser mansos, ¿verdad? Tener control, no destruir a la persona. Lo que queremos es restaurarla, diga restaurarla. Se hace con mansedumbre, pero también se dice aquí, considérate a ti mismo. No vaya a ser que luego tú estés del otro lado. Considérate a ti mismo, porque somos y estamos hechos, y somos seres humanos, y todos somos tentados. Eso es lo que buscamos. La palabra juzgar, hermanos, como dije, también tiene una connotación de discernimiento. Diga discernimiento. Hay que discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y juzgar el pecado. Pablo dijo, señores, ustedes fallaron y lo toleraron, pero la manera como combatir la tolerancia es con el lamento, la aflicción. Se nos está perdiendo un hermano, se nos está yendo, se nos está descarriando. La tolerancia se combate juzgando el pecado, pero también, 3, la tolerancia se combate limpiando el pecado, limpiando el pecado. Hermanos, la disciplina en la iglesia no se trata de retribución. ¿Hiciste eso? Toma esto. No, va más allá. La disciplina en la iglesia se trata de restauración. Diga restauración. Mira conmigo el versículo 8, 1 Corintios 5, 8. Dice, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La razón por la cual practicamos la disciplina eclesiástica, hermanos, es para restaurar o la restauración del pecador con Dios. ¿Ok? Incluso si tienes que apartar a alguien de la iglesia, el resultado óptimo es el arrepentimiento. Entonces vale la pena el esfuerzo. ¿Qué dice Santiago capítulo 5 versículo 19? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, escuche, y alguno de vosotros sepa, ¿qué dice? ¿Está leyéndolo? Sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero aquí hay otro propósito de la disciplina, y es mantener la pureza de la iglesia. Lea conmigo el versículo 6 de 1 Corintios 5, 6. No es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Cuántos tienen levadura en casa? Levanten la mano. ¿Han usado levadura alguna vez? ¿Qué hace la levadura? Un poquito de levadura, ¿qué hace? Hace crecer la masa. Poquito, poquito. Algunos se pasan y le echan más. Es poco, pero muy poco. Y eso va a afectar a toda la masa. Solo se necesita un poco de levadura para hacer que toda la masa eleve. De la misma manera, solo se necesita un poco de pecado para contaminar a toda la congregación. Solo algo. Y todo se contamina. Por eso Pablo ilustra este principio de contaminación usando la historia de la Pascua. Cuando los judíos salieron de Egipto, usted puede ver la historia en Éxodo capítulo 12. Faraón los tenía cautivos a los israelitas, por lo que Dios decidió enviar ¿cuántas plagas? 10 plagas, para que el faraón entendiera que dejara ir a Israel. Y la última plaga, ¿cuál fue? La plaga de los primogénitos, los primeros, el primer hijo. La plaga era muerte del primer hijo. Y el faraón al final entonces
decidió dejarlos ir. Y el Señor les mandó que ellos hicieran una fiesta, una Pascua. Pero como tenían que salir rápido de Egipto, no tuvieron tiempo de leudar el pan que estaban haciendo, dejando la levadura atrás en Egipto. Dejaron la levadura atrás. Cada año, antes de celebrar la Pascua, ¿saben qué hacen los judíos? ¿Qué creen? Limpian su casa de cualquier rastro de levadura. La buscan por cualquier lugar. Una familia tradicional judía. Y sacan toda la levadura. Ahora, en la Biblia, la levadura representa el pecado. La antigua forma de vida que dejaron atrás en Egipto. Dejaron la levadura, dejaron la vieja vida. Entonces, mire lo que Pablo está diciendo en el versículo aquí 7 y 8 de 1 Corintios. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sáquenla, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. En otras palabras, nosotros que somos cristianos hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos experimentado la verdadera Pascua. No deberíamos tolerar ningún indicio de nuestra antigua forma de vida. Eso ya pasó, eso queda atrás. Debemos hacer todo lo posible para limpiar nuestras vidas, tanto individual como colectivamente, como iglesia, de cualquier pecado que se quiera infiltrar en el cuerpo de Cristo. Pablo dice: combatan la tolerancia limpiando el pecado. ¿Cómo se retira la levadura para no afectar nuestras vidas y a los demás? Pero Pablo termina diciendo: la tolerancia se combate manteniendo la pureza en la iglesia. Mira lo que dice los últimos versículos del 12 al 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿quién los juzgará? Dios. O sea, ¿quién juzga al mundo? Dios. Dios juzga al mundo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muy sencillo. Pablo tiene que aclarar algo respecto al juicio contra el cristiano, contra los creyentes en Corinto que estaban pecando. Pablo le dice: ustedes son responsables de juzgar a aquel hermano, pero no juzguen afuera, al mundo. Dios los va a juzgar. Eso es lo que dice el versículo 9 y 10. Pablo le está diciendo, cuando habla acerca, miren ustedes aquí en el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis. Vamos a mejor más arriba, el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿ok? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes no juzguen a los de afuera, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Porque si ustedes me están entendiendo que deben de juzgarlos y apartarse de ellos, ¿quién les va a llevar las buenas nuevas? ¿Quién les va a presentar el evangelio? No, ustedes no se aparten de ellos. Gánenlos para Cristo. Predíquenles a Cristo. Predíquenles del Dios de amor y de misericordia. Pablo dice: no me estoy refiriendo a los fornicarios de afuera, me estoy refiriendo a los fornicarios dentro de la casa. Dice por eso el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. O sea, personas que están constantemente maldiciendo. Te maldigo, esas personas que constantemente maldicen su nación, maldicen
Israel, dice, ni siquiera te juntes, te acerques a ellos. O dice, o borrachos, o ladrón, con tal, ni aun, ¿qué dice? Comáis, ni aun comáis. Verso 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Pablo le está dando una pauta en cuanto al juicio. Empiece por la casa. El pecado en la iglesia debe ser confrontado con firmeza, pero recuerda, también con amor. En Mateo 5:13 Pablo dice, el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz de la tierra. Tenemos que ir a los lugares de oscuridad, pero en la casa de Dios tenemos que juzgar el pecado. No podemos decir así somos y así vamos a seguir. No, porque ya estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a confrontar el pecado, pero cuando lo hacemos el objetivo no es la condena, sino la restauración. El pecado en nuestras propias vidas debe confrontarse de manera honesta y de manera rápida. La única manera de que la iglesia permanezca pura es que sus miembros sean puros. Hermanas, hermanos, hermanas, así como los israelitas buscaban cualquier rastro de levadura en sus hogares y la barrían, la sacaban, debemos pedir al Espíritu Santo que ilumine los rincones más profundos de nuestro corazón. Como decía el salmista, Señor, examíname, ve si hay en mí pecado, camino de perversidad, y nos haga conscientes de todo lo que desagrada a Dios en nuestras vidas. Y cuando encontremos ese pequeño rastro de pecado, esa pequeña levadura, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos enfrentarlo de manera decisiva. Soy creyente, hijo de Dios, mi Padre es santo y Él está buscando un pueblo santo para su gloria y para su honra. Señor, perdóname, esto no puede continuar en mi vida. Punto. Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tengo buenas noticias. La gracia de Dios hace posible que podamos arrepentirnos. Amén. De nuestros pecados, de esos pecados sexuales. Ya no más justificarlos. Ya no más decir yo lo necesito, yo tengo, yo vivo como todos los demás. Dios me entiende, Dios me comprende, Él sabe. Yo no puedo estar sola, no puedo estar solo. Él sabe, Él me conoce mi debilidad. No, ya no. Porque sabemos que esas son justificaciones. Ahora le decimos, Señor, queremos honrarte con nuestras vidas. El próximo domingo vamos a hablar de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Porque déjeme decirle, el cuerpo que usted tiene es templo del Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo licencia para hacer con mi cuerpo lo que yo deseo, lo que yo quiero. Porque una vez que usted entregó su vida a Cristo, este cuerpo o ese cuerpo suyo se lo entregó a Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo habita en usted. El próximo domingo vamos a ver lo serio que es atentar con nuestro propio cuerpo. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. Pero mientras tanto, déjeme decirle que la palabra nos invita a arrepentirnos. 1 Juan 1:9 dice, sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, deje que el Espíritu Santo examine su corazón. ¿Qué está permitiendo? ¿Qué estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Qué están viendo nuestros ojos? Es que todos lo ven, pastor. Todos tienen las redes, yo también. Todos no es la iglesia santa de Cristo. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué está escuchando tus oídos? Cuando te reúnes en privado, ¿de quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué
¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Hermanos, los corintios no lloraban, no se lamentaban. Simplemente se sentían orgullosos porque decían: nosotros no juzgamos a nadie, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiere. Y Pablo dijo: no es así, se equivocan. Juzguen el pecado, confronten el pecado, busquen la santidad en sus vidas y en las vidas de los demás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto lo creen? Amigo, amiga, si tú estás aquí, la misma invitación es para ti. Arrepiéntete de tus pecados, pecados sexuales. Déjame decirte que la gracia de Dios está dispuesta para ayudarte a salir de donde estás. Y el poder de Dios para romper con esa adicción, con esa relación y poder encontrar victoria en Cristo Jesús. Pero tienes que hacerlo primero. Arrepiéntete y cree. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar la manera de pensar en cuanto a tu vida y el pecado. Es decirle: Dios, yo no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, ofendiéndote a ti, ofendiéndote a mí mismo, ofendiendo a los demás. Voy a darle la espalda a esa vieja manera de vivir. Voy a arrepentirme de corazón, Señor, porque estoy yendo en contra de ti, de algo que a ti no te agrada. Le puede agradar a todo el mundo, le puede agradar a los políticos, pero eso no importa, porque los políticos no te crearon a ti. Dios te creó, Dios te hizo y te formó y te ama y tiene un plan y propósito para tu vida. Arrepiéntete de corazón y luego cree en Jesucristo, en que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él vivió una vida perfecta por ti. Él murió por tu vieja vida. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y la Biblia dice: serás salvo de la condenación eterna, salvo del pecado, porque recibirás el bautizo del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y Él te ayudará a caminar de victoria en victoria. Sin Él no lo podremos hacer, pero con el Espíritu Santo todo lo podemos hacer. Yo le invito a orar ahí donde está. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, leyendo la historia de esta iglesia. Una iglesia que lo tenía todo, tenía todos los dones, pero le faltaba la seriedad hacia el pecado. Señor, gracias por enseñarnos que con el pecado no se juega, que la tolerancia hacia el pecado sexual es peligrosa. Señor, recuérdanos lamentarnos hasta las lágrimas por un hermano, una hermana que cae en adulterio, en fornicación, en traición. Señor, ayúdanos a combatir el pecado juzgándolo, Señor, con sabiduría, con firmeza, pero con amor. Señor, enséñanos y ayúdanos a combatir el pecado limpiándolo de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Y Padre, ayúdanos a mantener la pureza de la iglesia por amor de tu nombre y por tu gloria, Señor. Padre, examina nuestros corazones y si hay un resquicio de levadura, si hay un resquicio de pecado, Señor, oculto, sácalo a luz. Queremos enfrentarlo con sinceridad y arrepentimiento, Señor. Padre, sabemos que Jesús ya ha pagado por nuestros pecados. Por eso venimos a ti en confesión y en fe, Señor. Mientras que estamos orando, amigo, amiga, esta es una oportunidad. Tú allí donde estás puedes decirle a Dios: me arrepiento de mi vida, de mis pecados, de todo corazón. Y pongo mi fe en ti, Jesús, para alcanzar la gracia y la misericordia que me des. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y ahí donde estás, tú puedes invitarlo a Jesús a venir a tu vida. Pastor, ¿cómo lo hago? Muy simple. Invítalo a venir y acéptalo como el Señor y Salvador de tu alma. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho nunca y quiere hacerlo hoy, hágalo en el nombre de Jesús.
quiero orar por ti. Ahí donde estás, si tú quieres arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, creer en Jesucristo y recibirlo como el Señor, el Salvador de tu alma, de tu vida, y ser salvo de la condenación eterna, hazlo hoy y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? Levante su mano. Si usted invita a Cristo a venir a su vida.